congresista de la República 3 años y finalmente, bueno, mi última experiencia laboral en el Congreso fue el año pasado, donde de marzo a septiembre del 2020 estuve en la Comisión de Inteligencia como asesor. Estuve hasta fines de septiembre cuando un amigo en común me presentó con Rafael López Aliaga. Entonces Rafael se comunicó conmigo y me dijo, oye Fran, he leído tu blog, me gustan tus principios, tu trayectoria, hagamos algo por el país. ¿Sabes qué? Ven, anímate a postular, estoy formando un partido nuevo. Eh, Inicialmente no te niego que le dije que no, le agradecí mucho la invitación, pero le dije, mira Rafael, tengo ahorita un trabajo estable, tengo mi familia, tengo ingresos fijos, entonces ¿para qué complicarme la vida ahorita, no? Y meterme a este mundo tan eh, irreverente de la política, ¿no? Tan impredecible, donde no sabes qué puede pasar y además vas a recibir pues un montón de ataques, de insultos, difamaciones de diversos sectores, ¿no? Hasta te inventan cosas. Y no solo contra ti, sino también contra tu familia, tus seres queridos, ¿no? Entonces le dije, no, no, Rafael, por ahora no, gracias, ¿no? Sin embargo, pasaron algunos días, ¿no? Y veía la situación desastrosa del país. Ese año, recuerdo que llegamos a la tercera peor recesión económica del mundo y tuvimos la peor mortalidad per cápita en el mundo. O sea, fuimos de los peores países en salud y economía y veía cómo miles de peruanos morían día a día y eso me hizo reflexionar, ¿no? Y pensar de que si la vida te da oportunidades como esta, es para, por algo, ¿no? Y es para efectivamente cambiar las cosas. Es fácil quedarte en tu zona de confort, ¿no? En tu casa, con tus estudios, recibiendo tus ingresos y con tu familia y olvidarte del mundo, ¿no? Pero no me parece que sea lo más ético. Y en ese sentido, eso me motivó a ingresar, pues, ya como candidato al ruedo político, porque ya lo conocía la política por mi blog, porque he tenido un blog muchos años que se llama Catarsis Harakiri, ya la conocía. He conocido la política como asesor, porque he trabajado en el Congreso, pero otra cosa ya es la política como candidato, pues, ¿no? Porque ahí te metes al ruedo directamente, no estás, digamos, tras las sombras, ¿no? Entonces asumí el reto porque creo que la única forma de sacar a esta gente pues inepta, corrupta, incompetente que está en el gobierno es que la gente buena, con estudios y preparada, se anime a postular y llegue al poder, ¿no? Entonces esa fue mi motivación. Hola Frank, buenas noches. Te habla Luis Ángel Zapata. Qué importante lo que dices, porque a veces se nos presentan las oportunidades y como dices, hay que entrar al ruedo desde un punto bastante ético. Me dijiste que nos has contado que estudiaste un máster en planeamiento estratégico, ¿sí? Inteli- Inteligencia estratégica. Inteligencia estratégica y un doctorado y cursaste un doctorado En en desarrollo y seguridad estratégica. desarrollo y seguridad estratégica. Ambos posgrados en el Centro de Altos Estudios Nacionales, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, una pregunta, cuéntanos un poco, para ver tu perfil académico y tu perfil profesional, ¿qué tanto se han relacionado? Bueno, el máster y el doctorado tienen mucha relación, son máster y doctorados que también nos han hecho a familiares míos, porque somos también de la familia militar. Mi papá, mi tita, algunos tíos han pasado también por el Centro de Altos Estudios. Y mi pregunta es, con tu carrera universitaria, ¿qué tanto, qué el perfil que pueden tener tu posgrado con tu carrera, qué tanto pues se unen, qué tanto de común tienen y qué tanto te van a ayudar de cara ahora en estas elecciones y de ser congresista? Qué interesante tu pregunta. Creo que es la primera vez que me la plantean. Y en primer lugar, pues uno lo ve y dice, bueno, negocios internacionales, ¿no? Empresas privadas, exportaciones, y luego maestría en inteligencia estratégica, ¿no? Uno diría, no tiene nada que ver, no te estás saltado de un lugar a otro. Pero en realidad sí hay una relación, ¿no? Y te cuento por qué. La inteligencia estratégica es el proceso mediante el cual tú recolectas información, sea de fuente abierta, o sea, cualquiera puede acceder, o fuente cerrada. Tú recolectas toda esta información, posteriormente la procesas, la analizas y terminas con un producto final. Este producto se lo das a la persona que toma decisiones para que en base a eso vea las decisiones que va a tomar, ¿no? En sus diversas políticas. Hay inteligencia comercial, que es la que aplican los gerentes de las empresas,
Y también hay inteligencia, bueno, a nivel militar, hay inteligencia militar que se utiliza para operaciones de combate en la guerra. Hay inteligencia en varios niveles. Está el nivel más inmediato, que es el operativo. Luego otro nivel que es intermedio, que es el táctico. Pero el nivel más alto es el estratégico. ¿Y cuál es el nivel estratégico? En una empresa sería el gerente general, digamos, ¿no? Que recibe la información consolidada para tomar su decisión sobre políticas de empresas. Pero a nivel Perú, el nivel estratégico es el presidente de la República y los ministros. Entonces, la inteligencia estratégica es este proceso de recolectar información, analizarlo y dar un producto final al presidente de la República, a los ministros, para que tomen decisiones. En ese sentido, tú puedes hacer inteligencia de cualquier sector. O sea, puedes hacer inteligencia sobre seguridad ciudadana, puedes hacer inteligencia estratégica sobre salud e inteligencia estratégica sobre economía, sobre el sector comercio exterior y turismo. Entonces, ahí está relacionado el tema, ¿no? Mi carrera de pregrado, negocios internacionales, me ayudó mucho a entender la economía, cómo funciona la economía y la interrelación entre países. Y en la maestría en inteligencia estratégica me permite ver cómo analizar, procesar esa información con el fin de poder dársela a la persona que corresponde para que tome decisiones en ese sentido, ¿no? Y ahora, bueno, vamos al doctorado ya, ¿no? El doctorado es en desarrollo y seguridad estratégica, es lo mismo, ¿no? O sea, se refiere a, a formar investigadores multidisciplinarios en los temas de desarrollo, pero a nivel estratégico, o sea, a nivel Perú, a nivel gobierno. Y también el tema de la seguridad estratégica, o sea, ver los temas de seguridad nacional, pero a nivel gobierno, ¿no? Entonces, así es como se relacionan estos tres temas, ¿no? Y últimamente también estoy estudiando Derecho, porque cuando trabajaba en el Congreso veía que, si bien no es obligatorio ser abogado para trabajar en el Congreso, si tú te metes a política, sí es necesario saber de derecho para comprender cómo funciona el mundo, porque prácticamente todo el Estado se mueve en base a normas, que son la estructura de diferentes instituciones, ¿no? Entonces, por eso también me metí a estudiar, porque lo consideré necesario y así, bueno, interrelaciono todo lo que estudié y me da una visión bastante amplia de las cosas, ¿no? Gracias por lo que comentas, Fran, la verdad es totalmente importante ello. Y justamente hay una frase una palabra clave que mencionas, que es el tema del Estado, ¿no? El tema de la estructura que este Estado tiene, el tema de cómo está ahorita. Y bueno, mi pregunta va por un lado importante, que es el tema de lo que es la economía. Actualmente vivimos un país que está en decrecimiento económico, el tema de lo que es el déficit fiscal aumentó 8% del año pasado. Vemos que las pequeñas empresas están ahogadas por el impuesto, por toda esa presión del Estado, y un gobierno que obviamente, que en vez de ayudar a los empresarios a que puedan seguir trabajando, a sus empleados, trabajadores, les prohíbe que puedan tener las vacunas y poder distribuirlas, pese a que el tema de la embajada rusa indica que sí se podría hacer, ¿no? Al menos con el sector privado en ese lado. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál es el análisis económico del país? ¿Y qué se puede hacer en tema de reactivación económica y la informalidad que tanto vivimos en el Perú actualmente? Sí, bueno, en principio creo que tendríamos que revisar un poquito la historia reciente, ¿no? El gobierno de Vizcarra, cuando comenzó la pandemia, tuvo una política, pues, de cierre total del... Cerremos todas las empresas, que la gente no se mueva y así vamos a reducir los contagios y vamos a controlar la pandemia, ¿no? Em, entonces, tuvimos una cuarentena pues brutal, creo que fue una de las más estrictas del mundo, y de golpe cerraron todas las empresas formales, ¿no? Salvo algunas afortunadas que estaban en los sectores de alimentación, de salud, ¿no? Esto causó mucho daño porque las empresas chiquitas tipo restaurantes, ¿no? De bodegas, abarrotes, bueno, las bodegas se mantuvieron, pero por ejemplo los restaurantes, los negocios de delivery no se permitían en ese momento, ¿no? Y otros más prácticamente vieron sus ventas reducirse de un día a otro de 100 a 0 y no tenían cómo pagar sus costos fijos y quebraron, pues, ¿no? Quebraron cientos de miles de empresas. Y lógicamente con la quiebra de las empresas hubo despidos masivos de trabajadores, ¿no? Especialmente, y esto no se dan cuenta a la izquierda, ¿no? Cuando hay crisis económica, cuando hay una recesión, los que más sufren no son ustedes o soy yo, que tenemos estudios, que nos hemos preparado, ¿no? Los que más sufren normalmente son la gente que tiene menos estudios,
y que tiene menos ingresos, porque son a los primeros que las empresas despiden, ¿no? Entonces, esas personas, el sector CDE, prácticamente perdieron su empleo también, millones perdieron su empleo, ¿no? Y se quedaron sin ingresos para su hogar. El gobierno que hizo, bonos, ¿no? Empezó supuestamente a brindarle bonos a todo el mundo cada 15 días. Sin embargo, estos bonos estuvieron tan mal planificados que ni siquiera llegaban a la gente que realmente lo necesitaba y su distribución fue tan mala que además promovió contagios en las colas de los bancos, ¿no? Toda esta estrategia, la verdad que fue muy mal diseñada y le generó un grave daño económico al país, ¿no? Lo que nos llevó a tener la tercera peor recesión económica del mundo, según el Banco Mundial, ¿no? Bueno, terminó ese año nefasto, salió Vizcarra, lo vacaron y entró el señor Sagasti. Y parece que el señor Sagasti tiene una ideología estatista, socialista, porque ha querido retomar las mismas medidas del señor Vizcarra y nos ha intentado regresar a una cuarentena, una semi-cuarentena, ¿no? Que parece que la mayoría de gente no ha cumplido. Y preocupa, pues, porque si algo fracasó en el pasado, ¿qué te dice que lo mismo no va a fracasar en estos momentos, ¿no? Es un tema de sentido común, sin embargo, lo siguen haciendo. Entonces, lo que vemos ahora es que para reactivar la economía, el tema urgente, la prioridad es conseguir las vacunas lo más rápido posible y vacunar a el mayor sector de la población, ¿no? Y el Estado está demostrando ser totalmente incompetente, inepto para comprar estas vacunas a tiempo. Entonces yo digo, si el sector privado tiene capacidad y tiene voluntad para importar estas vacunas y para distribuirlas para que lleguen a la población más rápido, ¿por qué no aceptar su ayuda, no? Hay un tema de prejuicio ideológico realmente. El señor Sagasti hace poco dijo de que él no quisiera que la gente con plata se vacune y que la gente sin plata, o sea, la gente pobre no se vacune. Pero ese es un dilema absurdo. O sea, aquí no es un tema de ricos y pobres. Aquí el tema es que actualmente el 99% de la población no tiene vacuna y no la tiene por ineptitud del Estado. Entonces, si un privado tiene las vacunas y las aplica a un sector de la población, ¿eso va a afectar a la gente pobre para que no se vacune? ¿Acaso el privado está atando de manos al Estado para que no pueda vacunar a la gente con menos recursos? Es un absurdo, no tiene ningún sentido, ¿no? Y por otro lado, el señor Sagasti dice, bueno, está prohibido que los privados vean el tema de las vacunas, pero ¿cómo si se les permite a los privados vender oxígeno a 3.000 soles por balón? ¿Cómo si se les permite vender medicinas, ¿no? ¿Cómo si se les permite vender el servicio de cama SUSI, ¿no? Entonces, te das cuenta de la sinrazón, o sea, para el gobierno, un peruano normal sí puede pagar 3.000 soles por un balón de oxígeno, sí puede pagar 10.000 dólares por una cama UCI, pero no puede pagar 50 soles por una vacuna, porque es un privilegio de los ricos, ¿no? Entonces, no hay ningún sentido y me parece que para reactivar la economía el primer tema es esto de la vacunación. Segundo tema, tener un marco legal propicio que nuevamente atraiga la inversión extranjera privada y también la nacional. Ese es un segundo punto. Tercer punto, destrabar los grandes proyectos de inversión que actualmente tenemos, ¿no? Vale decir minería, vale decir los 18 proyectos regionales de fibra óptica que hasta ahora no salen y otros proyectos más que no sé por qué no están avanzando. Eso permitiría generar cierto empleo con impacto positivo en la población, ¿no? Y también la inversión pública, ¿no? Rafael habla de hacer carreteras de 4 carriles del norte a sur del país, como sucede en Ecuador y Chile, que tienen carreteras de primera, ¿no? Y no la vergüenza que tenemos nosotros. O carreteras de penetración de la costa a la selva, para finalmente integrar esta región tan olvidada para el resto del país. Por otro lado, también promover las concesiones privadas, como el tema de los aeropuertos regionales, que tampoco están avanzando, y el tren que bastante habla Rafael, porque es un proyecto que él ha promovido en su momento, que permitiría unir Tumbes y Tacna y ser un transporte masivo de pasajeros y de mercadería, ¿no? Entonces, estas son diferentes formas que permitirían generar grandes obras, permitirían emplear mucha gente y nuevamente dinamizar la economía, ¿no? Esos son los lineamientos que tiene Renovación Popular al respecto. Claro, entiendo que la postura de, digamos, de Rafael es bastante
sobre desarrollo estructural en el país, es lo que más o menos trato de entender. Cuando hablamos sobre desarrollo, bueno, el tema de los trenes, el tema de las carreteras, entendemos de que el Perú es un país bastante informal, es un país que afronta mucha informalidad y lo has dicho de un ejemplo que comparto también en el tema de la estrategia fallida por parte del gobierno de Martín Vizcarra en el torno de la cuarentena tan estricta que lo único que hizo es afectar a los estratos sociales más bajos. Y eso, lo que hoy los estudios determinan es que ha aumentado la informalidad en el país, que de lo que era antes 69%, ahora ya estamos bordeando un poco más del 80%. Mi pregunta es, ¿qué planes traes en este nuevo Parlamento para afrontar este gran problema que es formalidad? Y es un crack por distintos sentidos, el tema de la burocracia, el tema de que no hay buena competencia. Rafael habla mucho sobre el tema de este mercado concentrado, del mercado financiero. ¿Qué propuestas trae Frank Kerklesh para poder combatir esta gran quimera que es la informalidad en el país? Sí, bueno, en principio decirte que la informalidad en Perú, por lo menos durante la pandemia, de alguna manera no ha sido tan negativa, porque lo informal, por lo mismo que se busca sus ingresos del día a día, no hizo caso a la cuarentena y eso le permitió subsistir de alguna manera, ¿no? Fue un colchón, digamos, em, cosa que los formales sí lo sufrieron totalmente, porque ellos tenían que acatar sí o sí las reglas del gobierno, ¿no? En ese sentido, la informalidad es un medio de vida para mucha gente y tenemos que verlo así. Ahora, ¿cómo promover la formalización? Yo creo que tiene que haber un cambio de enfoque de parte del Estado, ¿no? No ver al informal como pues un posible delincuente al que hay que perseguirle, hay que quitarle su mercadería y hay que acosarlo, ¿no? Ese enfoque policial represivo me parece que no ayuda, ¿no? Lo que se tiene que empezar a ver es por qué el informal no se quiere formalizar, ¿no? Y ahí podríamos esgrimir, uno, no quieren pagar impuestos, le tienen miedo a la SUNAT, ¿no? Dos, el dinero que manejan lo manejan a mano, no quieren que el Estado, no quieren formalizarlo, no quieren bancarizarlo. Tres, hay excesivos trámites que no les permiten emprender un negocio y no pueden estar meses intentando sacar papelitos para hacer su negocio y prefieren avanzar por su cuenta, ¿no? Y, en fin, ¿no? Uno empieza a analizar y ve por qué sucede esto. Entonces, la idea es que el Estado pues ya no sea un agente represor, un enemigo de los informales, sino más bien un aliado para poder formalizarse. En ese sentido, yo como Frank Erklex, de llegar al Congreso, propondría un proyecto de ley para exonerar de impuestos a las microempresas los 3 primeros años de funcionamiento, porque pienso que en esta época de crisis económica es un absurdo ahogar a estas microempresas con excesivos impuestos, con demasiados trámites que no pueden cumplir. Creo que se les debería dejar a estas microempresas que crezcan, que aumenten sus ventas, que generen más ingresos, que una vez que sean lo suficientemente fuertes, que estén consolidadas, el Estado ya les puede pedir su contribución a través de impuestos para pagar obras públicas, programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que una ley de este tipo ayudaría, contribuiría, por un lado, a promover la formalización, porque muchos no se formalizan por el tema de los impuestos, y por otro, dinamizaría la economía, ¿no? Promovería el crecimiento económico. Entonces, esa es una solución desde el Congreso que se puede hacer, pero más allá del Congreso, tendría que haber toda una reestructura del gobierno, de la SUNAT, con el fin de que sea un apoyo a los informales en la búsqueda de la formalización y no como ahorita, como una especie de enemigo que los criminaliza, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Ah, también tengo otra consulta, justamente hablando del tema de lo que es la inversión, el tema de la formalización. Hay un tema también que es importante, lo que es la inversión minera que se da en el país, ¿no? Actualmente, según el reporte de la Defensoría, hay más de 100 conflictos sociales en promedio mensualmente, lo cual es grave y se tiene que solucionar. Y muchas veces el tema de la minería, ¿no? Que es supuestamente, bueno, según estadísticas, el mayor causante de conflictos sociales dentro de todos los conflictos socioambientales. Hay muchos políticos probablemente de izquierda con intereses que de repente tratan de tergiversar y poder ir en contra de la minería y bueno, también se agrega el componente de que el
es muy débil en el tema de estar presente en la mesa de las negociaciones con la población y las empresas. ¿Qué se puede hacer? Efectivamente, porque es algo que existe. Y de repente las ciudadanías o las comunidades sienten que la empresa no les da suficiente dinero, que le da una limosna, una pequeña indemnización por sus tierras. ¿Qué se puede hacer en el tema de los conflictos sociales? ¿Qué propuestas tienen como Renovación Popular para poder solucionar ello? Sí, mira, justamente para este tema de los conflictos sociales es muy importante lo que les comentaba al inicio, de tener una buena inteligencia, ¿no? De tener una buena información. Si el Estado tuviera una buena inteligencia, podría en primer lugar detectar si hay abusos de las grandes empresas mineras contra la población, ¿no? O más allá de los abusos, si hay algún tipo de molestia, de fastidio de las comunidades aledañas contra estas empresas. Eso permitiría tener una alerta para tomar medidas correctivas al respecto, ¿no? Eso por un lado. Dos, si el Estado tuviera una buena inteligencia, también ayudaría a ver quiénes son pues estos dirigentes que están promoviendo actividades contra la minería, ¿no? Y si sus reclamos son realmente legítimos, ¿no? Por temas medioambientales, de salud, o son personas que están siendo financiadas pues por algunas ONGs u otras empresas con el fin de paralizar la inversión minera, ¿no? Recordemos que Perú es un país minero que compite con otros países. Entonces, de que otros países estén financiando protestas antimineras para paralizar la inversión acá, no es algo muy difícil de pensar, es una posibilidad totalmente viable. Y quien te ayuda a determinar si esto es cierto o no son los servicios de inteligencia. Por eso es importantísimo el fortalecerlos, ¿no? Te cuento que yo en mi maestría en inteligencia, dentro de mi tesis, una de las cosas que propongo es justamente, ¿no? Un proyecto de ley para promover la carrera profesional de inteligencia estratégica, ¿no? En Perú, que no existe. Actualmente el servicio de inteligencia a nivel estratégico se llama la Dirección Nacional de Inteligencia. Y en esta institución, lamentablemente, hay mucha gente que entra por confianza, por amiguismo, y eso genera que no haya buenos análisis de inteligencia. Si se promoviera una carrera profesional de inteligencia, eso permitiría que los egresados de las mejores universidades puedan postular una carrera de inteligencia, puedan pasar tal como la carrera diplomática, ¿no? Estudian una maestría un par de años, se capacitan y una vez que terminan este curso, entran a trabajar y entran desde el escalafón más bajo y van ascendiendo de acuerdo a sus méritos, ¿no? Hasta llegar a lo más alto. Este tipo de carreras públicas ayuda mucho a profesionalizar sus actividades, en este caso la inteligencia, tal como sucede en la carrera diplomática. En aduanas, que tiene un tipo de carrera, aunque es diferente, y también en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Entonces, si Perú tuviera un servicio de inteligencia profesional, creo que contribuiría mucho a que el gobernante tenga una mejor información y pueda prevenir estos conflictos sociales y neutralizarlos antes que sucedan, ¿no? Identificar rápidamente cuáles son los problemas, que el Estado se meta, que converse, que resuelva los problemas y permita que la inversión continúe, pero con pleno respeto al medio ambiente y a los derechos de las comunidades aledañas, ¿no? Creo que esa sería una buena solución, ¿no? Y por otro lado, que la Defensoría del Pueblo sistematice mejor su información, porque ellos hacen inteligencia también, ¿no? Sistematice mejor su información, sus estadísticas, a fin de estar monitoreando correctamente la situación de los conflictos sociales en el país. El tema que has tocado es un tema muy interesante y creo que podemos ampliarlo un poco. Hablas de institucionalizar como carrera profesional la especialización de inteligencia, como la carrera de la diplomacia. En el Perú, la carrera de diplomacia, para los que de repente no saben, no es tan común en el mundo, es que es pues una carrera en el que vas escalando, ¿no? Eres secretario y luego vas a ser embajador y así sucesivamente. Mi pregunta es, ¿qué tanta diferencia puede tener un universitario que sale de la universidad a competir en la Marina de Guerra? Tiene el arma de inteligencia, la Fuerza Aérea también lo tiene. En el Ejército entiendo de que fue desactivado por Humala, que él mismo lo activó y luego lo desactivó porque, bueno, eso ya lo hablan muchos libros, el que le jugó en contra, le salió el tiro por la culata.
pero existen muchos oficiales que se especializan en la materia de inteligencia. De hecho, el Centro de Altos Estudios Nacionales es una gran casa para entender más o menos el planteamiento de la profesión de inteligencia. La pregunta es, ¿qué tan discriminatorio puede ser o qué, digamos, no es necesario mejor ya tener a los oficiales de inteligencia que una vez que pasan a retiro, tenerlos trabajando en el sector público o, digo, especializarlos? O si es necesario tener de otras carreras universitarios que vienen, digamos, civiles, ¿no? Es muy buena tu pregunta y me permite justamente puntualizar, ¿no? Em, Dentro de la inteligencia estratégica, como digo, en todos los campos de la actividad humana, pero en el caso de la inteligencia estratégica también está en diferentes campos, ¿no? Campo económico, comercial, de salud, psicosocial, ¿no? Militar y policial. Ahora, hay servicios de inteligencia que sí funcionan bien. ¿Cuáles son? Los de las Fuerzas Armadas, ¿no? La Marina tiene el servicio de inteligencia de la Marina, la Fuerza Aérea tiene su servicio de inteligencia. Disculpa, disculpa Sí, que te corte, Frank. Solo quería decir de puntual lo digo en el punto en el que muchas veces pasan a retiro. Pongámonos en el ejemplo de que también en el ejército sea un arma, ¿no? Tengamos oficiales del ejército, de la marina, de la fuerza aérea y tengamos también oficiales de la policía, especializados en inteligencia. Mi pregunta es básicamente, muchas veces pasan a retiro a un oficial, a un coronel, por ejemplo, que es una institución, es un libro en materia de inteligencia de distintas fuerzas armadas, y lo tienes afuera de retiro, ya pasa retiro con 45, 50 años, que tranquilamente puede pasar al sector público a tener otros cargos. Ese era más o menos mi planteamiento, ¿no? Muchas no, veces se sí, desperdicia estos oficiales. sí, te entiendo. Solo quería puntualizar de que la Dirección Nacional de Inteligencia hace inteligencia estratégica, pero en campos no militares, no militares, o sea, campo económico, psicosocial, político, ¿ok? Ya. Punto dos. ¿Pueden o deben los oficiales de las Fuerzas Armadas, especialistas en inteligencia, podrían trabajar en la DINI? Sí, sí podrían trabajar, pero yo creo que como asesores en los campos de su especialidad, pero no deberían entrar a una carrera de inteligencia porque ellos ya han hecho su carrera, o sea, ya han hecho su carrera en las Fuerzas Armadas, ellos ya son especialistas. Entonces podrían entrar, sí, a trabajar, pero como asesores. Pero la carrera, la idea es de que entren personas como ustedes o como yo, ¿no? Digamos, recién terminas la universidad, estás entre los primeros puestos, eres economista, en fin, ¿no? No sé, o ingeniero o sociólogo y postulas. Entonces, estudias una maestría en inteligencia y ingresas a la carrera. Entonces, estas personas se van a ir formando y haciendo una carrera profesional dentro de la institución. Van a ser nuevas personas con nuevas ideas y van a formar una cultura organizacional nueva. Lo que, en el caso que tú dices de los oficiales en retiro, ellos ya tienen una cultura organizacional propia y tienen una experiencia y conocimiento valiosísimos. Yo creo que sí pueden entrar a ayudar, pero ya como asesores, ¿no? Como asesores, como especialistas. Justo, Frank, quería preguntarte ahí algo relacionado al tema, un poquito ya pasando a un tema que es más controversial. Obviamente, el tema que estás comentando es muy importante y me hace recordar lo que pasó el año pasado. Nos justo estaba hablando del tema de la inteligencia, los oficiales, las Fuerzas Armadas. También me recuerda el tema de lo que es la policía cuando se dio de baja el año pasado a varios altos mandos. Acá tiene mi pregunta por ese lado. Hemos visto últimamente un gobierno que en realidad no siente esa forma de desacreditar a nuestras Fuerzas Armadas, quitar la legitimidad a la policía como tal. Vemos que ya viene desde hace años con toda una serie de funcionarios que vienen enquistados en el aparato del Estado con cierta postura ideológica, postura política, ¿no? Creo que es algo que muchos lo podemos percibir, ¿no? Que vienen con esa forma y que ya están enquistados, lo vemos inclusive hasta en el JN, lo que está pasando con Rafael. Mi pregunta puntual es, ¿qué opinas de esta batalla cultural ideológica que se está dando en estas elecciones? Creo que es puntual en el tema del continuismo con personas, los progres, como se dice, la cagarada que está enquistada, y ese cambio que se necesita en estos momentos, ¿no? La imposición de una política, de una ideología, de lo políticamente correcto, de que si tú no estás de acuerdo con algo, te dicen fascista o cualquier cosa para desacreditar a aquel que piense distinto. Y es algo que se viene ya desde años, la denominada batalla cultural. ¿Qué opinas de ello?
¿Y cómo lo va a afrontar Renovación Popular para precisamente llegar a ese electorado a entender que acá efectivamente hay una mafia enquistada que se le tiene que sacar sí o sí, que hay que luchar políticamente y culturalmente? Sí, buena pregunta. Mira, luego de la caída del Fujimorismo por evidentes casos de corrupción, en los sucesivos gobiernos vemos que hay un grupo de gente que no ha sido elegida, ojo, no ha sido elegida para gobernar ni para llegar al Congreso, pero que sin embargo tienen tal nivel de influencia que en la práctica pareciera que manejan pues las políticas de gobierno, ¿no? Me refiero justamente a esta izquierda caviar que tú mencionas, ¿no? Y están infiltrados en todo el aparato del Estado y de forma transversal, y pasan los gobiernos y ellos continúan, ¿no? Y tienen un nivel de influencia fuerte en las ONGs, en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿no? Em, para poder, digamos, recuperar el Estado, ¿no? Y que las autoridades democráticamente electas realmente tomen las decisiones, va a ser una lucha complicada, pero creo que Rafael López Aliaga tiene la firmeza y el liderazgo para hacerlo, ¿no? En principio, se va a tener que hacer una evaluación en el Estado, pues, de las personas que realmente están trabajando, muestran resultados, hay un impacto de lo que hace en la vida de la gente o no, ¿no? Y en base a eso, pues, se sacará a la gente que no muestra resultados y se buscará a profesionales especialistas que realmente quieran trabajar en beneficio del país. Ese es uno, ¿no? Número dos, priorizar los intereses nacionales sobre otro tipo de intereses. Vimos en el Congreso pasado, no, sí, que había partidos como el Partido Morado y el partidos de izquierda que apoyaban el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que pocos beneficios da Perú y la verdad de que afecta bastante su soberanía nacional, especialmente en la Amazonía, ¿no? Gracias a Dios la mayoría de partidos se opusieron, ¿no? Pero estos dos partidos, el izquierda y el morado, hicieron mucha presión, mucho lobby para que sea aprobado, ¿no? También durante el gobierno de Vizcarra o PPK, no recuerdo bien, el gobierno de forma unilateral adoptó el pacto migratorio de la ONU, ¿no? El cual tampoco sé en qué beneficia a los peruanos, ¿no? Y más parecía un gesto como para agradar a ciertos países extranjeros, ¿no? Otro ejemplo, en el gobierno de PPK, aparentemente para agradar a Estados Unidos, ¿no? Inició una política unilateral de puertas abiertas a los extranjeros, especialmente a los venezolanos, ¿no? Y se les permitió que ingresen al país sin pedirles antecedentes ni un pasaporte, ¿no? Una locura, en ningún país del mundo ocurre, pero acá sucedió. Y entraron 1 millón de venezolanos y cuando entraron el gobierno no sabía qué hacer porque ni siquiera planificó qué hacer con esta gente y tenemos el problema pues en la actualidad, ¿no? Te cuento una anécdota, yo trabajaba en el centro de Lima y ahí hay bastantes restaurantes y había muchos peruanos y peruanas que atendían en los restaurantes, era normal, ¿no? Llegó la migración venezolana y de un momento para otro desaparecieron todos los trabajadores peruanos y solo contrataban a venezolanos. Y era lo lógico, porque obviamente ellos cobran menos sueldo, ¿no? Pero ¿a quiénes afectan eso? A la gente menos capacitada, con menos educación, ¿no? Y además, hay muchos rumores de que Maduro, en vista de que veía a PPK como un enemigo, abrió las cárceles y con mucha gente buena de Venezuela que vino acá a trabajar, se infiltraron lamentablemente muchos delincuentes, ¿no? Y ahora tenemos un problema de delincuencia, de criminalidad organizada extranjera, ¿no? Entonces, ese es el problema, pues, cuando priorizas otros intereses extranjeros globalistas a los intereses nacionales. Y me parece que Rafael López Aliaga quiere cambiar eso y poner de una vez los intereses de los peruanos sobre otro tipo de intereses. Y ese sería el primer paso a hacer si realmente queremos recuperar la soberanía nacional, ¿no? Interesante lo que hablabas del tema de la migración venezolana, pero quiero llevarlo más a lo político. Hoy el Grupo de Lima lamentablemente no cumplió su función o no llegó a cumplir el fin de sus funciones. Hoy Nicolás Maduro sigue asentado en el poder. ¿Qué tan relación, y quiero llevarlo eso también al tema de Iván Duque? Cuando Iván Duque entra al poder, un presidente, pues obviamente de derecha,
tiene a su principal rival político y desencadenó muchas crisis diplomáticas, inclusive hubo un tema con el tema del terrorismo en la frontera, el tema de la FARC, hubieron perdón, hubieron conflictos o choques armados, siempre se dijo que eran grupos paramilitares, pero hubo toda esta crisis política entre Venezuela y Colombia. De Rafael López Aliaga a ser presidente, obviamente, y te lo pregunto a ti porque de ser congresista eres uno de los pulmones que tiene el presidente, se tendría Rafael López Aliaga. Eh, ¿Cómo sería la visión del Partido Renovación Popular gobernando ante la visión de Nicolás Maduro? ¿Se manejaría como lo ha manejado Iván Duque en esta crisis diplomática? ¿Sería un poco más diplomático en llevar esta situación o sería más tajante aún en torno a la dictadura que se vive en Venezuela? Sí, bueno, mira, primero hay un detalle importante. Colombia, a diferencia de nosotros, tiene a Venezuela como vecino. Entonces, su preocupación, pues, a nivel de seguridad nacional es mucho más grande que para nosotros, ¿no? E incluso Venezuela tiene uno de los ejércitos y entiendo que armamento, ¿no? Más fuertes, más costosos, más caros en toda Latinoamérica y eso genera un desequilibrio. Entonces, lógicamente, Colombia está preocupada porque puede haber un conflicto, ¿no? Directo. En el caso de Perú, yo pienso que sí se debe condenar al régimen de Maduro porque es un régimen genocida, empobrecedor, etcétera, pero no creo que sea una prioridad de política exterior para Perú, ¿no? No por el momento, salvo que afecte los intereses nacionales. O sea, si por ejemplo, pues Maduro llegara a tener un conflicto con nosotros militar, obviamente tenemos que responder con fuerza, ¿no? O si Maduro nos enviara, pues, infiltrados, ¿no? Digamos, personas de su país acá para generar subversión, desorden, caos, de tener las pruebas tenemos que responder fuertemente, ¿no? Pero si no pasara nada de eso, yo digo, es una prioridad de política exterior para Perú estar enfrentándose permanentemente con Venezuela, me parece que no, ¿no? Y en el tema de justamente priorizar los intereses nacionales es eso, ¿no? Tener una visión también pragmática de las cosas, ¿no? Tienes que definir cuáles son mis objetivos como país, cuáles son mis prioridades, qué es lo urgente ahorita, ¿no? Y en base a esos objetivos tú priorizas y te dedicas a lo... Uno tiene que hacer un análisis, ¿no? ¿A Perú qué le conviene más ahorita? ¿Acercarse más a Estados Unidos, a China o estar bien con todos y ganar algo de cada uno? Entonces, los gobernantes deberían pensar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que deberíamos aplicar como país que fortalezca los intereses de los peruanos? Te cuento una anécdota. Mira, yo soy súper recontra antivelasquista, ¿ya? Porque me parece que destruyó la economía, fue un desastre. Sin embargo, debo reconocer que en política exterior Velasco fue un hombre muy inteligente, asesorado por Mercado Jarrín, que fue su canciller, ¿no? Mira qué hizo. Antes solo teníamos relaciones diplomáticas, bueno, con Europa, Estados Unidos, ¿no? Y no teníamos relaciones diplomáticas con el bloque comunista. Ni bien Velasco entró al poder, comenzó a abrir relaciones diplomáticas con la Unión Soviética de esa época y con la China comunista. Y eso permitió que viniera inversión y comenzaran a haber intercambios académicos, profesionales, etcétera, con esos países. Y esa relación la tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? En política exterior uno tiene que ser pragmático, ¿no? No solo es alinearte por un país, por un tema ideológico, sino también ver los intereses de tu propia gente, ¿no? Creo que algo así se debería aplicar, pues, en un futuro gobierno de Rafael López Aliaga, ¿no? Priorizar los intereses de los peruanos sobre otro tipo de prioridades o intereses. Muchas gracias por lo que nos comenta, Frank. La verdad, todas las propuestas que nos has brindado hasta este momento es muy, muy interesante, muy importante. Es clave tener en cuenta ello, las propuestas, el análisis que nos has brindado, el tema también que se vive, ¿no? El tema migratorio, el tema de la batalla cultural, el tema de lo que es la economía, el gobierno que prácticamente nos está literalmente matando a todos con estas pésimas medidas que tiene y este egoísmo, ¿no? El no permitir que los privados puedan importar y distribuir para sus trabajadores, porque al final los beneficiados no son los grandes empresarios, sino son las personas que día a día
trabaja en este gobierno, la verdad, ha demostrado su incapacidad, su egoísmo y una ideología nefasta, que nunca funciona y nunca va a funcionar. Asimismo, creo que es importante que también para ello no hayan políticos preparados que vayan precisamente a dar esta batalla, a enfrentar ello y a poder precisamente cambiar todo esto que se ha venido, porque no es algo de ahora, ¿no? No es algo que Sagasti lo ha implementado, sino que ya viene de Vizcarra, viene de Humala inclusive, con su nefasto gobierno. Dime, Fran, ¿qué propuestas tienes como candidato? ¿Qué más propuestas nos podrías comentar como candidato que llevarías al Congreso de la República? Y otra pregunta más de repente ahí como para enlazar, una pregunta que realmente está un poco aparte del tema, si nos puedes comentar un poco de lo que pasó con López Aliaga y su candidato a la vicepresidencia, ¿qué pasó ahí? ¿O fue un malentendido? ¿Cómo se podría aclarar ello? Porque es muy importante que se pueda dar a entender a la ciudadanía, porque se ha mostrado un corto, ¿no? Un video corto en las redes sociales y se está diciendo que el vicepresidente ha dicho tales cosas, entonces, ¿qué pasó realmente ahí? Y también coméntanos de tus propuestas, por favor. Sí. Bueno, me has hecho varias preguntas en una. A ver, ya, mis propuestas, ok. Bueno, te comenté que entre las propuestas que tengo está un proyecto de ley para exonerar de impuestos a las microempresas los 3 primeros años. Te comenté que tengo otro proyecto de ley basado en mi tesis de maestría, ¿no? Para promover la profesionalización de la carrera de inteligencia. Tengo otro proyecto de ley que justamente va en la línea de lo que comentaste para fiscalizar pues a las ONGs, ¿no? Que son la gallina de los huevos de oro, digamos, de este sector pues caviar, ¿no? En ese sentido, vemos que muchas de estas organizaciones promueven agendas contrarias a los valores, a las leyes y a la constitución de todos los peruanos, ¿no? Podemos hablar de estas ONGs que promueven el aborto, a pesar que en Perú es un delito, que promueven este tema del enfoque de género insistentemente, e incluso hay casos de ONGs que defienden delincuentes y terroristas comprobados y que se dedican a hostigar, perseguir sistemáticamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ¿no? Te doy un ejemplo, el caso de esta ONG APRODE que defendió a las víctimas terroristas del MRTA durante la operación militar Chavín de Huántar, ¿no? Y por eso se procesó a los comandos varios años. Entonces, em, pienso que estas organizaciones deberían ser muy transparentes respecto a lo que el dinero, cómo utilizan este dinero que reciben del extranjero. Y en ese sentido, deberían, a través de un portal amigable tipo transparencia económica, reportar todos sus ingresos y explicar a todos los peruanos, uno, cuánto dinero están recibiendo del extranjero. Dos, qué organizaciones o personas los están financiando. Porque sabiendo quiénes los financian, se puede saber cuáles son los intereses detrás de estas organizaciones, ¿no? Y punto tres, ¿qué están haciendo con este dinero? ¿Realmente está yendo en proyectos sociales, de lucha contra la pobreza, de desarrollo, en beneficio de la población? ¿O va a pagar algunas planillas doradas en beneficio de unos cuantos? O peor aún, es dinero que subrepticiamente se utiliza para financiar actividades, protestas violentas en contra de el Estado de Derecho, de las Fuerzas Armadas, de los intereses nacionales, ¿no? Entonces, lo que se plantea es esto: estas organizaciones no pagan impuestos, están exoneradas de impuestos y en ese sentido deberían ser lo más transparentes posibles sobre lo que están haciendo con el dinero que reciben del extranjero, ¿no? Ese es otro proyecto que tengo. Y algunos proyectos más que tengo que, bueno, van juntos. Es uno para erradicar el enfoque de género del Estado y las políticas públicas, porque considero que, no considero, o sea, es una teoría social sin ningún sustento científico que se quiere imponer a la mala en el Estado, lo cual hace desperdiciar muchos recursos humanos, logísticos y económicos para intentar imponer este tema en lugar de dedicarse a otras prioridades, ¿no? Y peor aún, ahora lo quieren imponer en los colegios de nuestros hijos, lo cual viola el derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones y principios morales, ¿no? En ese sentido, pienso que debe erradicarse del aparato público y cambiarse por un enfoque de familia. Y esto va en pie con otro proyecto de ley para fortalecer la familia, un proyecto de ley de fortalecimiento de la familia que le dé un marco legal al Estado que permita orientar sus políticas con el fin de fortalecer a la familia como cédula básica de la sociedad.
Familias fuertes forman una sociedad fuerte. Una familia bien constituida que da educación, salud, alimentos a sus hijos, va a ser una familia que a futuro no va a depender del Estado y a mediano o largo plazo le genera un ahorro económico y social al Estado. Por otro lado, una familia que tiene problemas disfuncional en la cual el padre y el madre por X motivos no cumplen su rol, va a generar que los hijos puedan tener problemas de drogas, pandillaje, problemas de salud, malnutrición, etcétera. Y finalmente, a mediano y largo plazo, ¿quién asume todos estos costos? Los asume el Estado, pues el Estado peruano, mediante más inversión en seguridad, mediante más inversión en salud para poder tratarlos y, en fin, en diversos temas. Entonces, pienso que cambiar este enfoque de género por un enfoque de familia y tener políticas públicas que fortalezcan a la familia contribuiría mucho a tener una mejor sociedad, ¿no? Estos son mis principales proyectos. Entonces, tus propuestas van enfocados a la familia principalmente. Con el discurso de Rafael López Aliaga. Más bien creo que ahí quedó un poco la pregunta, la segunda pregunta de lo que hoy ha sido pues materia de, digamos, de materia de mucha controversia, lo que ha dicho la vicepresidenta de Rafael sobre en torno a un poco, no sé cómo enfocarlo, de repente, lo que habló de las libertades de la mujer, de los anticonceptivos, no sé si me podrías aclarar un poco eso. O sea, ¿estás a favor de lo que ha Ah, dicho? ¿Estás en contra? ¿O ha sido un lapsus? ¿Ha sido algo que se ha sacado de contexto? ¿Algo mal interpretado? ¿Es lo que de verdad piensa la vicepresidenta? La candidata a vicepresidenta, cuéntanos un poco. mira, en principio yo he visto el video, me parece que es un video antiguo, porque se le ve mucho más joven, ¿no? A la doctora Neldi. Em, y tendría que verse pues la conferencia en general para ver exactamente qué quiso decir, ¿no? Obviamente si tú sacas la frase y la pones en texto todavía, no tiene mucho sentido, ¿no? Es una frase que yo no hubiera dicho particularmente porque no tengo la data para corroborarla, ¿no? Ahora, ¿qué imagino que quiso decir, ¿no? Eso sí te lo puedo decir yo, ¿no? Me parece que em, lo que, lo que quiso plantear es de que este tema, pues, de los anticonceptivos y del libertinaje sexual no favorece a la mujer, más bien la perjudica, porque hace que muchos hombres se puedan aprovechar de ellas y las vean como un objeto sexual, ¿no? Y para evitar las consecuencias de tener relaciones, pues están los anticonceptivos, está el aborto y en fin, están diversos temas. Entonces, entiendo que me parece que ella lo quiere enfocar desde ese punto, pero la forma de decirlo no fue la correcta, pues, ¿no? No fue la correcta definitivamente. Es lo que te podría decir, ¿no? Yo no hubiera dicho esa frase em, y particularmente pienso que en algún momento ella misma tiene que salir y dar una aclaración sobre lo que realmente quiso decir, ¿no? Y cuál es su objetivo con eso. Bueno, Frank, ha sido un gusto que hayas estado en nuestro programa. De verdad, muchas gracias. Conocer un poco más de tus propuestas. Llevas el número 21 con Rafael López Aliaga. Para terminar, para ya entrar a la última parte de esta entrevista, vamos a hacer una pregunta random y luego un ping-pong en el que pues te voy a decir una palabra y un nombre o una frase y tienes que responderla lo que piensas en una frase, ¿no? Primero la Buenazo. pregunta es, dale. Lo primero la pregunta es, eh, si te contrataran como asesor político, no es para menos, eres doctor, eh, ¿a qué presidente del mundo te sentirías tú satisfecho y con gusto asesorarlo? Ah, qué interesante, ¿ah? La pregunta. Bueno, no soy doctor, ojo, soy egresado de doctorado. Em, en la actualidad, ¿a qué presidente? Mm, quizás Donald Trump me hubiera parecido muy interesante asesorarlo a Donald Trump, ¿no? Pero como ya no está, no sé, la verdad. Quizás también, bueno, Putin, ¿no? Porque me parece que ha tenido pues, también en los últimos años que han permitido fortalecer a Rusia. Sí, otro gobierno que veo muy interesante también es el de Víctor Orbán en Hungría, que ha hecho reformas
en favor de la familia, de la vida, pero que también mantienen la Ya. libertad económica, ¿no? Entonces, esos son algunos gobiernos que me hubiera parecido interesante poder asesorarlos, ¿no? Sí. Bueno, vamos con el ping-pong político. Congreso de la República. Necesario para la democracia. Sí. Julio Guzmán. Un cobarde, Johnny Lescano. populista, Verónica Mendoza. peligro, Hernando de Soto. ambiguo, Martín Vizcarra. delincuente, Rafael López Aliaga. el líder que necesitamos, Mercedes Arauz. tibia, Sunedu. mm, puede mejorar, puede mejorar. Daniel Urresti. Bravucón, Número 21. futuro congresista. Frank Erklesch, número 21, postulante al Congreso con el número 21 por Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga. Muchas gracias, Frank, por haber hecho este fan moment. A ver, creo que Brian tiene una última pregunta. Sí, bueno, Fran, agradecerte también por parte del equipo de la Academia Americana Debate, tu participación el día de hoy ha sido genial poder conocer tus propuestas. Antes ya de finalizar y dar las palabras finales, quisiera hacerte dos últimas preguntas. Voy primero con la penúltima pregunta, que sí, así, sí, importante creo. ¿Qué opinas del tema de Mayra Couto, que el Ministerio de Cultura le ha dado un financiamiento a su piloto Mi Cuerpo, Mis Reglas? ¿Qué opinas? ¿Qué reacción te Ah, genera? bueno, a mí me da lástima, la verdad, de que el dinero que todos los peruanos con mucho sacrificio le damos al Estado para que lo distribuya bien a la población se desperdicie en estas en ridiculeces ideológicas, ¿no? No es la primera vez, no es la primera vez. Acordémonos que también el Ministerio de Cultura financió un documental en favor, pues, del asesino de policías, un subversivo que fue el señor Hugo Blanco, ¿no? Entonces ahora están con esto de mi munda, mi cuerpo, y anteriormente salió el escándalo de las consultorías y asesorías a gente sin ninguna experiencia, pues en cultura ni en gestión, como el señor Richard Cisneros, ¿no? Y ya hace varios años se ve pues que el Ministerio de Cultura, en lugar de preocuparse en crear museos, ¿no? culturales en beneficio de la población, en cuidar nuestro patrimonio cultural, que se paran robando las cartas de mártires, de próceres de nuestra democracia, ¿no? En lugar de cuidar el patrimonio que está en el Museo de la Nación, que también se lo paran robando a cada rato, su prioridad ahorita es promover temas ideológicos, ¿no? Este tema feminista, mi mundo, mi cuerpo, este tema de Hugo Blanco, y en fin, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mayor demostración de que no ha cumplido su rol el Ministerio de Cultura y que probablemente deba regresar a ser el Instituto Nacional de Cultura, porque cuando era instituto era mucho más eficaz, más eficiente y generaba más resultados. Y ahora que es ministerio, tiene más planilla, más burocracia y se ven menos resultados. En ese sentido, yo apoyo la propuesta de Rafael López de Aliaga de comenzar a fusionar ministerios a fin de hacer al Estado más eficaz y eficiente en su labor, ¿no? Gracias por lo que nos comentas, Fran. La verdad, justamente te pregunté yo porque también una de las propuestas de López Aliaga era poder reducir algunos ministerios. Y yo creo que es importante porque el gobierno, el Estado está enquistado, pues, ¿no? De toda esta gente que al final no produce para el país, sino que siempre te ve al Estado como su botín para poder quitar los recursos que tiene y vivir plácidamente, mientras que el pueblo, obviamente, no muere de hambre. Entonces es importante yo. Y para finalizar, Fran, se necesita obviamente políticos que puedan afrontar esto, que puedan dar esta lucha, porque no va a ser fácil, se tiene bastante presión por los medios de comunicación, que tratan de desacreditar a uno, presencia de distintos grupos de poder. Y mi pregunta última es, ¿por qué la ciudadanía debería votar por Frank y qué compromiso llevarías de ser elegido congresista? Bueno, ¿por qué deberían votar por mí? Bueno, hay varios temas, ¿no? Que de forma modesta te los quiero comentar. Uno, yo no soy ningún improvisado, pues que un día se levantó y dijo, ah, qué bonito, quiero ser congresista, ¿no? Y ya me metí, ¿no? O sea, yo he estudiado toda mi vida para poder eh, ser un buen político, ¿no?
tengo una carrera, he estudiado una maestría en una institución de alto nivel en seguridad y defensa como es el CAEN. Terminé primer puesto de esa maestría y gané una beca, estudié un doctorado en el CAEN también y además estoy terminando una segunda carrera que es Derecho. En ese sentido, yo tengo conocimientos de gestión pública como para estar en ese cargo y poder participar en debates de alto nivel parlamentario, ¿no? Número dos, yo conozco el sector. He trabajado 5 años en el Congreso de la República, tanto como asesor y como técnico parlamentario, y conozco la hermenéutica y el procedimiento legislativo, el procedimiento parlamentario de fiscalización y de representación. Entonces, para mí nada de esto va a ser nuevo. Yo no voy a entrar como la mayoría de postulantes que vemos va a entrar a hacer al Congreso prácticas pre, o sea, va a entrar recién a conocer pues la oficina, ¿no? A conocer dónde queda cada cosa, a leer la Constitución por primera vez, ¿no? Y hasta que aprendan pasará un año. Yo no voy a entrar a hacer prácticas, yo voy a trabajar desde el primer día como parlamentario. Ese es el punto dos. Pero el punto tres, que me parece aún más importante que lo anterior, es que mis padres me han formado para tener principios y valores claros. Yo no tengo antecedentes penales, judiciales ni policiales. Nunca he tenido temas de corrupción ni problemas de ese tipo en mi vida. Ni siquiera he tenido problemas de drogas, ni delincuenciales, pandillaje, nada. Soy una persona limpia en mi hoja de vida. Tengo una familia estable, estoy casado, tengo hijos. En ese sentido, tengo mis valores claros y también tengo claro el tema de el amor a la patria, de mi padre que es militar, y de priorizar los intereses nacionales sobre otros intereses, ¿no? En ese sentido, yo le digo a los que nos están escuchando, ¿no? Si quieres una persona con valores, con estudios, con experiencia parlamentaria, que pueda, que con la intención y las ganas de hacer buenas cosas por el país, me parece que yo soy una buena opción. Te invito a marcar el 11 de abril la R de Renovación Popular y escribir el 21. Yo te aseguro que se va a hacer una decisión de la que no te vas a arrepentir. Muchas gracias, Fran. Ha sido todo un placer contar contigo hoy nuevamente. Agradecerle por parte del equipo de la Academia Americana de Debate, el segmento Mirada Divergente. Agradecer también a Luis Ángel Zapata, que nos está apoyando hoy día en la conducción, que viene apoyando en todas estas ediciones. A Juan Carlos Dueñas, que nos está apoyando en todo lo que es el tema logístico y de edición de esta entrevista, que va a ser difundida a muchas más personas. Estoy seguro que se va a ir compartiendo a más ciudadanos. Entonces, agradecemos tu participación, tu presencia, te deseamos lo mejor en esta campaña electoral y esperamos contar contigo, evidentemente, en futuras ediciones, de ser elegido congresista o de no ser elegido, igual seguir contando con tus ideas, con tu participación y contar contigo en los futuros eventos de la Academia Americana de Debate. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores y no se olviden que se vienen más entrevistas durante la semana. Dejen sus consultas, sus dudas, se vienen más eventos también con otros partidos políticos a nivel internacional, se van a reanudar nuestros foros internacionales con partidos políticos de México, de Argentina, de Venezuela, así que esperen, y también eventos sobre las elecciones en otros países con nuestras embajadas indoamericanas que tenemos en América Latina. Así que no se olviden, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a distancia a cada uno que nos están viendo en estos momentos, sin ustedes no se puede dar estos programas, y decirles como siempre, cada vez que nos despedimos, recuerden siempre hacer un voto consciente por un Perú diferente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Carlos. Luis. Ha sido un gusto, gracias.